buenos días. Nos encontramos con el Magíster Luis Ángel Sanabria Claro, director del Centro Educativo Rural de Anual. Con él vamos a realizar una entrevista con respecto al tema de legislación educativa. Profe Luis Ángel, buenos días. Inicialmente haremos una breve presentación. Muchas gracias, profesora Yolanda. Sí, pues mi nombre es Luis Ángel Sanabria Claro. Yo soy licenciado en educación con una maestría en educación y también soy ingeniero ambiental con una especialización en estadística. Actualmente pues también me encuentro haciendo el doctorado en la Universidad de Cuauhtémoc en ciencias de la educación. Tengo 13 años de ser director y pues allí me he desempeñado, pienso yo, de una manera eficiente, porque siempre hemos dado, usted ha sido testigo de que hemos dado muy buenos resultados en pruebas internas, en pruebas externas, y a nivel nacional pues hemos sido reconocidos con algunos reconocimientos, valga la redundancia, que lo hizo el Ministerio de Educación de Colombia y también la Secretaría de Educación del departamento. Y pues así hemos mostrado los trabajos en el mejoramiento de la calidad que hemos hecho en nuestro centro educativo de La Habana. Muchas gracias, profe. Bueno, inicialmente, profe, la pregunta es, ¿cuál es su conocimiento respecto a las normas o tratados de orden internacional y nacional que establecen el derecho a la educación? Pues yo lo que conozco con más realidad es lo que se trabaja con la UNESCO a nivel internacional, los convenios que hay. Hay unos convenios establecidos con la ONU, con la UNESCO, sobre la educación y sobre todo algunos convenios que son basados en los derechos humanos. Los derechos humanos que reglamentan también lo que tiene que ver con el derecho educativo a nivel internacional. ¿Qué artículos de la Constitución colombiana reglamentan la prestación del servicio educativo? Pues en cuanto a la prestación del servicio educativo, pues está todo un capítulo en donde están los artículos del 66, 67, 68 en adelante, que hablan sobre el servicio educativo, que el servicio educativo es una obligación del Estado y también en todos los referentes, tanto conceptuales como epistemológicos, filosóficos, habla muy claro sobre todo eso y sobre las obligaciones y los deberes sociales y en sí las obligaciones o deberes que tiene el Estado con su gente. ¿Cuáles son las principales normas que regulan la prestación del servicio educativo en Colombia? Está el 1850, que es el decreto por el cual nos habla sobre los tiempos, sobre la permanencia del docente, sobre las cargas académicas que deben tener los docentes. Está el 1860, que nos habla también sobre los proyectos educativos, institucionales, sus características como tal. La ley 115, que regula todo el sistema educativo colombiano. Está también el decreto ley 1075 del 2015, que es el documento maestro que reúne toda la normatividad de Colombia en la parte educativa. Bueno, ¿qué normatividad específica debe conocer un director del centro educativo rural? Debe conocer especialmente el decreto 1075, porque ese decreto es el que regula todo el ejercicio del sistema educativo colombiano. Allí está todo lo que tiene que ver con las cargas académicas, con la carga laboral, con los referentes de calidad educativa, con todo lo que tiene que ver con el manejo del gobierno escolar, de los consejos directivos, la comunidad educativa, todos los entornos
educativos como tal los maneja el decreto 1035. Bueno, ¿cuál es la importancia que considera usted tiene la legislación educativa? La legislación educativa es muy valiosa porque es la regulación de la actividad en el contexto social, la actividad educativa, entendiendo que el servicio educativo es una obligación del Estado como tal. En algunos países se ha querido privatizar mucho más el sistema educativo, por ejemplo en Colombia ha sido una lucha de los docentes para que no se privatice el sistema, porque el Estado quiere dejar en terceros la obligación y el deber que tiene de generar una educación de calidad. Entonces se ve que, por ejemplo, algunas empresas multinacionales quieren quedarse en lo referente a lo educativo en Colombia, quieren contratar a esas empresas europeas, y eso pues es ya dañar lo que es la cultura educativa de un país. Pero vale la pena que todo lo que sea de referentes de calidad y de mejoramiento desde todo punto de vista científico, de inventos, de investigación, sea manejado en la parte educativa por el Estado colombiano, que es el ente fuerte, digámoslo así, que puede responder en cualquier momento. Como director de un centro educativo rural y también su experiencia en esta parte social que es la educación, ¿considera que la normatividad vigente en nuestro país contribuye a mejorar la calidad educativa? Están los referentes de calidad, que son los que tiene el ICFES, ¿no? Que son los estándares de calidad, que están las competencias y están los lineamientos curriculares. En cierto modo, como documentos son muy bien diseñados, pero la aplicación de esos referentes y de esos principios, digámoslo, de calidad, son los que en algunas regiones del país no se pueden aplicar, digámoslo, a profundidad, porque Colombia es un país de regiones y es un país en conflicto, de casi 60 años en conflicto, y por ejemplo tenemos zonas vedadas donde no se pueden trabajar ciertos aspectos. Por decir, en el Catatumbo, cuando uno en ciencias naturales, en biología o en química va a hacer prácticas de campo, todos los movimientos que son generadores de violencia le prohíben a uno hacerlo, es decir, generar investigación en el campo, tomar datos, recoger información, comprobar experimentos, todas esas cosas que uno puede hacer para mejorar la calidad de la educación. Lo mismo todo lo que tiene que ver también con la generación de investigación social, no solamente investigación científica, sino social. Hay algunas regiones donde no hay tránsito para eso. Entonces, por esa razón, los referentes de calidad del país tienen una brecha social amplia, por ejemplo, entre lo rural y lo urbano, porque a nosotros, yo creo que estamos trabajando en la parte rural, nos ponen a competir igual con lo rural. Resulta que los servicios de informática, de internet no llegan al campo, que ese es un medio también. Usted sabe que toda la información está en la sociedad de la información o comunidad de la información, de donde uno puede extraer para preparar las áreas, y básicamente eso no se da porque no tenemos conectividad en el campo. En la parte urbana sí, los estudiantes logran profundizar más sobre las diferentes temáticas, y desde luego que la educación aquí en la parte urbana es mejor que en la parte rural desde ese punto de vista. Pero desde ahora
se están aplicando, y sobre todo las investigaciones que se hacen por los profesores rurales para generar conocimiento a través de la investigación que se hace y a través de los documentos que se puedan aportar para mejorar referentes de calidad, producto de la investigación. Profe Luis Ángel, frente a los decretos 2277 y 1278, usted como docente de este último decreto, ¿piensa que es un decreto justo? ¿Qué opinión tiene al respecto? Lo que pasa es que la educación, yo sí estoy de acuerdo que la educación debe ser evaluada, ¿no? Y a nosotros que somos del decreto nuevo de los docentes, del decreto 1278, se nos está evaluando las competencias cada año y eso tiene que ver con nuestro desempeño, ¿no? Es decir, si el docente lo hace mal durante el año, pues sale del sistema. A mí me parece que es una forma de cualificar la educación y de mejorarla desde la parte del triángulo que conocemos, docente, estudiante y familia, ¿no? Que son el triángulo educativo que conocemos. Entonces, ya desde allí estamos, ese decreto contribuye para mejorar las competencias y los desempeños de ese docente, porque si no se pone las pilas y no trabaja con eficiencia y con eficacia, puede salir del sistema. Lo que no hay justicia es en la escala salarial. Todavía estamos, los docentes ya son profesionales de la educación, especializados, con doctorados, con maestrías, con buena preparación. Y, digámosle, uno ve que, por ejemplo, un ingeniero en el campo social, aquí en Colombia se puede ganar 8, 9, 10 millones de pesos, mientras que un docente también con la misma capacidad de él, también ingeniero en la docencia, se gana 2,5 millones o 3 millones de pesos. Entonces hay una brecha también en esa parte. Por ahí, desde ese punto de vista, no es justo. El decreto 2277 tiene la dificultad de que se llega hasta la categoría 14 y ahí no ascienden más los docentes. O sea, no hay oportunidades de mejoramiento para esos docentes. Recordemos que el 2277 es el decreto por el cual se reglamentó la educación y el trabajo de los docentes desde el año 1977 en Colombia. Ya tiene un par de años y necesita ser modificado, y que haya en Colombia un estatuto único docente. Por eso se está peleando y los gobiernos han querido unificar ese decreto. O sea, en Colombia hay dos tipos de docentes: unos que son los antiguos, con más derechos, con más conquistas laborales que los del 12 y 78. Profe, muchas gracias, le agradezco infinitamente por esta oportunidad y por habernos dado la respuesta a nuestras preguntas, y esperamos que esto aporte para el trabajo que estamos planteando. Muchas gracias, muy amable.